Vamos a ver ahorita es el patrón de diseño que se llama MVC. Esto se conoce como un patrón de diseño, ¿no? Patrón de diseño. Uy, les quedo de ver la ñ, porque no tengo ñes en mi máquina. Bueno, el patrón de diseño MVC, este, el patrón de diseño MVC lo que nos dice es que debemos dividir, debemos de aplicar el famoso divide y vencerás. Divide y vencerás significa separa las cosas de acuerdo a la función primordial que tiene cada cosa. Es decir, tú en realidad, recuerden que lo vimos acá arriba, cuando hablamos del ciclo de proceso, bueno, lo tengo acá en otro diagramita. El ciclo de proceso siempre requiere una entrada, un proceso y una salida. ¿Sale? Nuevamente, el ciclo de proceso tiene tres elementos fundamentales: entrada, proceso y salida. Entonces, cuando estamos haciendo aplicaciones, lo que tenemos que pensar es, bueno, para tener la entrada, el proceso y la salida, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que este, uh, ¿por qué tenemos que poner todo junto si en realidad todas las aplicaciones tienen tres elementos fundamentales? Uh, en algún momento reciben una petición, es decir, hay una entrada y alguien se tiene que encargar de procesar o de atender esa petición, y en este caso es el controlador. ¿Ok? Entonces, tenemos que el controlador ya perdí aquí el... Bueno, no importa. Entonces tenemos que, independientemente del lenguaje de programación que estoy usando, yo debo de utilizar un patrón de diseño que me dice cómo hacer bien las cosas, ¿verdad? Es decir, yo puedo estar programando en Java, yo puedo estar programando en .NET, en C Sharp o en cualquier otra tecnología de .NET, puedo estar programando en Python, ¿sale? O cualquier otra cosa que se les ocurra. Con todas estas herramientas lo que hago es crear aplicaciones. Entonces, en vez de crear una aplicación, ¿sale? En la cual voy a poner todo ahí en un archivote, y ahí voy a poner todo lo que hace la aplicación. Lo que se acostumbra es dividir esa aplicación en tres elementos, ¿verdad? El primer elemento es el que se va a encargar con interactuar con la base de datos. Y ese es el modelo, ¿no? El segundo elemento que va a interactuar, la segunda parte de mi aplicación, que es muy importante, es qué le voy a mostrar al usuario, ¿no? ¿Qué le voy a mostrar? Lo que le voy a mostrar es una vista. Y la última parte que voy a tener que considerar es quién va a recibir las peticiones del usuario y, y le va a decir a quién lo atienda, ¿no? O sea, lo va a transmitir. Es decir, recibe las peticiones y le dice a alguien que las atienda. ¿Quién hace eso? El controlador. Entonces, esto se llama, como les decía, este es un patrón de diseño que se llama MVC o modelo vista controlador. Y como les decía, sin importar en qué están ustedes programando, ustedes se recomienda que utilicen este patrón de diseño. ¿Sale? Si ustedes están, bueno, obviamente nosotros estamos programando en esto, pero pues, esa es la razón por la que lo estamos viendo, pero sin importar la tecnología que estaría yo usando, debería de preocuparme por usar el MVC. Bueno, entonces, vean, regreso aquí a mi Visual Studio, que es el que estoy utilizando con esta tecnología, que es C Sharp. Ay,
déjenme, me voy a mi Visual Studio y le voy a decir que voy a generar algo, un proyecto nuevo. Entonces le digo nuevo, ¿verdad? Digamos que en los ejemplos anteriores nos estábamos concentrando en que entendieran el lenguaje de programación y esa es la razón por la que hacíamos aplicaciones de consola. Antes, cuando hacíamos aplicaciones gráficas, usábamos esto, ¿no? Aplicaciones web. Pero nosotros estamos viendo el modelo vista controlador y en el modelo vista controlador lo que hacemos es crear APIs. Entonces vean que le doy aquí que voy a generar una API o puedo darle clic a la opción App y después seleccionar API, como quieran. Bueno, obviamente si tienen esta interfaz. Yo estoy usando para que, obviamente conforme pase el tiempo, esta interfaz va a cambiar, ¿no? No se va a ver igual, no se veía igual hace 2 años, no se ve igual a... Bueno, ahorita es esta y dentro de 2 años será diferente. Pero lo importante es que si yo quiero generar un API, aquí tengo que seleccionar el lenguaje que quiero usar. Obviamente vean que me muestra también ya otra opción, que es F#. Entonces yo selecciono API y le digo adelante, ¿no? Y dice, ok, ¿cuál es el framework que vas a usar? Ahorita me está sugiriendo el 7 porque es el último que tenemos en este momento, pero hace todavía 3 años creo que trabajaba yo con la 5, después salió la 6 y ahora está la 7 y como les decía, dentro de algunos años estará la 10, la 11 o la que sea. Entonces esta es la versión del framework que voy a usar, ¿verdad? El framework. Ok, entonces le digo, usa ese framework, le digo continuar y ahora me dice, ¿cómo quieres que se llama tu proyecto? Le digo, ok, le voy a decir repaso modelo vista controlador. Ok, así se va a llamar mi solución. Vean, aquí dice solution name. Ok, entonces dice repaso MVC. Ok, le digo crear. Y pues ya me muestra mis opciones y observen que de este lado tenemos un conjunto de pestañitas, ¿verdad? Y de este lado tenemos la estructura de mi solución. Y vean que cuando le doy clic a esta parte donde dice, donde está el nombre de mi solución, le doy clic a la flechita y me aparece la estructura. Y vean cómo aquí me aparece una sección que dice, se llama controllers o controladores, ¿verdad? Entonces por eso les estaba explicando acá que cuando usamos algo que se llama MVC, que en el caso de C#, en realidad lo que estamos usando es algo que se llama ASP. ¿Ok? Entonces cuando estamos usando ASP, usando el modelo vista controlador, vean, tenemos una sección aquí que se llama controladores. Entonces yo aquí en controladores veo que ya me creó de hecho una clase. Esta clase, como vemos aquí, hereda de la clase que se llama controller base. ¿Ok? Y se llama así. Bueno, entonces vamos a nosotros a crear nuestra propia, ¿cómo genero mi propia aplicación o mi propio API, ¿no? Recuerden, vean, aquí le dice claramente API. ¿Cómo genero mi propio API? Bueno, pues recuerden que estamos hablando del modelo vista controlador, lo que debo tener una estructura que siga este modelo, 3 capas. Entonces ya tengo la estructura de controlador, por lo tanto, tendría que generar mis otras 2 capas faltantes. En el caso de la estructura, eso significa crear una carpeta. Entonces voy a entrar aquí y le voy a decir, ¿sabes qué? Genérame una nueva carpeta, ¿no? Le voy a decir agregar y agrega una carpeta o un folder. ¿Sale? Entonces le voy a decir, agrégame un folder nuevo. ¿Cómo se va a llamar? Pues para reiterar, le voy a llamar model. Recuerden, porque estamos tratando de implementar el modelo vista controlador. Entonces aquí ya tenemos nuestros 2 elementos, el modelo y el controlador, ya solo faltaría la vista. La vista es lo que veremos al final. Entonces dentro del modelo básicamente como les puse en el diagrama, o como les explicaba hace rato, el modelo se encarga de interactuar con la base de datos, ¿verdad?
Ok, entonces nosotros aquí en la capa del modelo, pues lo que hacen las bases de datos básicamente es mapear entidades. Entonces aquí voy a generar una clase que me va a mapear una entidad. Y, por ejemplo, voy a mapear una entidad que se va a llamar... ¿qué cosa será? Lo que quiera, cualquier cosa de la vida la puedo mapear. Vamos a ver, vamos a suponer que quiero mapear un auto, ¿no? Entonces, auto. Ujú. Le digo crear. Esta es mi entidad. O clase, como le quieran llamar, ¿no? Si estoy hablando de base de datos, es una entidad. Si estoy hablando de eh, C Sharp, es una clase. Bambi. La creo. Y bueno, pues entonces, ¿qué tiene todos los autos? Ya lo hemos visto, porque no es la primera vez que mapeamos o generamos una clase para describir autos. Sabemos que lo primero que tiene, pues es algo que se llama marca, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que se va a llamar modelo, ¿no? Esto ya lo hemos hecho, solo lo voy a retomar. Voy a hacerlo sencillito, marca y modelo, punto. Podría poner precio, podría poner cilindros, podría poner, no sé, el tipo de mecanismo que usa para recargar, ya sea gasolina, diésel, eléctrico, bla, bla, bla. Un montón de características que podría ponerle a mi auto. En este caso solo me interesa dos, sencillito, ¿no? La marca y el modelo. Bien, entonces esta es mi entidad y ya sabemos crear constructores, ya lo hemos hecho a manita todo el tiempo. Y en este caso voy a usar algo que me da el IDE, que me facilita mucho la creación de constructores. Aquí le doy botón derecho con mi mouse y le digo que se vaya a acciones rápidas y le digo, créame un constructor, vean, le digo generar constructor. Le digo que me seleccione las dos propiedades, que son las únicas que tengo, y le digo OK. Y ahí está ya mi constructor. A estas alturas ya sabemos que es un constructor. Si no recuerdan, regrésense a los videos anteriores sobre qué es un constructor. Tenemos eso grabado también. Bueno, entonces vean, ya tengo aquí mi entidad que está dentro del modelo. ¿Ok? Se llama auto. Bueno, entonces, una vez que ya tengo el primer elemento, el elemento básico con el cual voy a simular mi base de datos, es decir, voy a generar una base de datos que tenga información sobre autos, ahora lo que tengo que hacer es irme a la parte de crear mi API, ¿sale? Voy a crear mi API, que como les decía, todos los APIs, voy a generar un API REST. Ajá. Todos los API REST requieren generar invocar un endpoint, ¿verdad? Entonces vean, se los voy a poner aquí. Los API REST sirven básicamente para crear endpoints. Un endpoint también se conoce como URL, ¿no? Es decir, ¿dónde están las cosas? Ya se los expliqué hace rato, cuando les dije, esta es la URL para los clientes, los productos, bla, bla, bla. Bueno, entonces regreso acá y ahora me voy, como les decía, voy a crear mi API. Entonces, ¿quién va a recibir las peticiones? Pues mi controlador. Entonces me voy aquí a la parte de controlador, donde dice controllers, le doy botón derecho y le digo agregar. ¿Sale? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, fíjense que tenemos una opción que se llama así. O que esto me lo hace automáticamente, ¿no? Es lo que les mostré hace unas clases. Pero ahorita lo estamos haciendo por las piedritas, es decir, a mano. Entonces voy a construir mi controlador desde cero. Entonces vean, voy a generar una simple clase. Y vean, lo importante es que debo estar dentro de la carpeta controllers. Y se debe de llamar igual que como se llama mi modelo, que en este caso es auto. Así se llama mi entidad que voy a tener mi base de datos. Y debe de tener el sufijo controller. ¿Ok? Esta es la única restricción. Tiene que tener el sufijo controller. ¿Por qué? Porque no solo porque esté dentro de la carpeta controller, sino un requisito en el caso de C# es que
el prefijo sea controller. Entonces ya lo creo. Ese es el primer paso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es crear algo aquí que me permita recibir una petición y que me muestre un resultado. En realidad, en la vida real, el controller no hace todo, sino el controller básicamente, como les decía, este es mi controller, ¿ok? Controller o controlador. El controlador en la vida real lo que hace es invocar otra clase, dependiendo de qué le hayan pedido, y lo que hace es invocar a otra clase que se llama service. Y el service lo que hace es invocar, ahora sí, a quien se encarga de interactuar con la base de datos, que es el DAO. Es el DAO, ¿no? Ok. Bueno, este es más o menos el orden en que se hacen las cosas ya cuando tenemos algo, digamos, bien hecho y de cabo a rabo, ¿no? O sea, de una aplicación completa tendría que tener esta estructura. Pero bueno, yo ahorita voy a tratar de simplificar este escenario a lo mínimo posible. Por lo tanto, aquí en mi controlador voy a hacer la respuesta. Entonces, ¿qué voy a poner? Bueno, pues voy a poner un método público que me va a regresar una lista. ¿Una lista de qué? De entidades o de instancias de la clase auto. ¿Sale? Y aquí le voy a llamar dame autos. Esto ya lo saben, este es un método común y corriente, este es el nombre del método, este es el valor de retorno, este es el acceso. ¿Ok? Entonces aquí lo único que voy a hacer es crear una lista de objetos auto. Le voy a llamar lista. Es igual a new list de auto. Ahí está, una simple lista común y corriente. Ok, aquí me está marcando en rojo esto porque dice, oye, ¿de dónde saco auto, no? Bueno, pues si vemos aquí en la clase auto, ya sabemos que está dentro de este namespace, ¿verdad? Entonces, pues nos regresamos acá a nuestro controlador porque vean que una cosa es lo que está aquí adentro y otra cosa es lo que está acá adentro. Están en diferente lugar, entonces si queremos comunicarlo, pues simplemente le decimos, oye, pues también voy a buscar a este lugar. Y vean que cuando le decimos eso, ya automáticamente sabe dónde están los autos. Muy bien. Ahora aquí me está diciendo, oye, tú me estás diciendo que este método, dame autos, me va a regresar una lista de autos, pero no me ha regresado nada. Ah, ok. Pues sí, porque yo aquí solo he creado la lista vacía, ¿no? Aquí creo la lista vacía. Y si aquí la regreso, ya cumplo lo mínimo necesario de un método. ¿Vean? Ya no me está marcando error. Aquí ya tengo lo mínimo necesario. Entonces, pero hasta aquí, esto es lo que hemos estado haciendo en todas las clases anteriores. No pasa nada, es decir, no tiene nada nuevo. Creo algo, una lista, en este caso la lista está vacía y regrésala, ¿no? Pero en vez de regresar la lista vacía, lo que voy a hacer es meter algo en la lista. Entonces voy a decirle lista.add, créame un auto cuyo fabricante es, no sé, Tesla. Ok. Y no sé, voy para usar un ejemplo real. Vamos a buscar aquí cuáles son los modelos de Tesla. Y hay algo que se llama modelo 3. Ok, entonces vamos a ponerle modelo 3. Ok. Bien, entonces ya tengo algo. Aquí estoy metiendo. Aquí lo que estoy haciendo es poblando mi lista, ¿no? Metiendo cosas dentro de mi lista.
Así como hice esto, puedo meter más cosas, ¿no? Voy a meter un segundo, nada más dos por el momento. Y otro fabricante, voy a poner, no sé, Ford. Y el 2024, el Mustang 2024, ¿no? Voy a poner este, ¿no? Vamos a poner que este es otro auto. Entonces le digo, él es un Ford. El que decía que era un... bueno, este es el... Bueno, vamos a poner que esto es un... Bueno, de hecho esto es un Mustang, ¿no? Ahí está. Bien, pues entonces aquí simplemente poblé mi lista. Aquí la creé. Y aquí la regresé. Hasta ahí todo está bien. Es decir, ya estamos simulando en estas pequeñas líneas lo que les había puesto acá, ¿verdad? Estos tres pasos. El controlador recibe la petición, lo manda al servicio, el servicio dice, ¿quién va a atender la petición? Pues tú sabes que dame los datos. Y entonces este señor ya hace el proceso y ahora me regresa la respuesta, ¿no? La respuesta deberá regresar al servicio. Y el servicio se la regresará al controller para que se la regrese al usuario, ¿no? Entonces así ya viene mi respuesta hacia acá. ¿Ok? Es decir, el usuario voy a mover esto un poquito más para acá. El usuario hace la petición al controller y una vez que ya se hizo todo este ciclo, entonces se recibe la respuesta, ¿no? Este caminito que venía acá de regreso, ahí viene y se le entrega la respuesta, ¿no? Ok. Entonces, esta sería la respuesta. Bueno, entonces regresando a nuestro caso, si revisamos aquí tenemos una clase ejemplo que, como pueden observar, antes del nombre de la clase, aquí está la clase, tiene estas dos líneas. Yo voy a copiar simplemente estas dos líneas y se las voy a pasar a mi clase que acabo de generar. Lo importante es que la ponga antes de la clase. Vean, aquí está la clase, aquí. ¿Ok? Esta es la línea que define la clase. Lo único que hice es pasar estas dos líneas. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, vean que aquí, dentro del método, este es el cuerpo del método. Y dentro del cuerpo del método, o más bien arriba de la definición del método, tiene esto. Entonces esto mismo lo tomo y se lo paso a mi controlador. ¿Dónde está mi clase? Digo mi método es este. Y esto, en vez de regresar el pronóstico del clima, lo que va a hacer es regresar es un auto. Simple y sencillamente, vean. Nada más. Entonces, una vez que hago esto, ya le puedo decir, a ver, pues echa a andar mi aplicación, ¿no? Ahí está. Echamos a andar. Entonces empieza a construir la aplicación. Déjenme ver. Se está tardando, no sé por qué, pero bueno. En algún momento terminará. Y vean, ahí lo que hace, en este caso, ya me muestra. Esto es lo que construyó por omisión cuando yo le dije que iba a generar un API. Es el que usé como base para construir. Y vean que aquí ya me está construyendo mi endpoint. Esto que está mostrándome aquí es Swagger, que es algo que usamos para tener una idea de cómo consumir un API. Para eso me sirve Swagger. Swagger me dice, ok, este es el API, que se llama repaso MVC. Pero este API te permite ver autos. ¿Cómo le puedes hacer para ver autos? Aquí le damos clic a esta flechita y dice, mira, en este caso, este no recibe parámetros. Es decir, tú puedes hacer la petición directa. Le digo, ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si le doy aquí ejecutar, vean, le doy ejecutar, aquí me dice, oye, lo que tienes que hacer es invocar este endpoint. Esto que está aquí es la URL o el endpoint que tienes que invocar. Entonces yo copio esto, lo copio y me voy a mi otro navegador, acá, y le digo, oye, a ver, hago una invocación a ese endpoint.
Me dice, oye, ¿hay algo raro ahí? ¿Quieres hacerlo? Sí, claro que sí. No estés dando lata. Sí, lo quiero hacer. Vean, entonces aquí ya estoy haciendo la petición y vean, ya me está dando la respuesta. Esto que están viendo aquí ya es un JSON. Aquí no tiene nada, o sea, vean que obtuve yo, me mandó dos objetos JSONs. Aquí en este caso no me está mostrando nada porque yo me faltó terminar algo. ¿Qué es lo que me faltó terminar? Lo que me faltó es decirle aquí a mi entidad o a mi clase que me agregara, voy a detener la aplicación, le voy a decir, oye, me agrégame los accessors, es decir, el get y el set. Ok, entonces una vez que se agregaron los accessors, lo paso acá a mi. Ok. Vean, simplemente le dije, quiero que cuando la marca tenga algo, crea algo para que puedas obtener ese valor. Y tenemos otra propiedad que se llama modelo. Entonces agrégale algo para que el usuario pueda ver lo que está dentro de esta propiedad. Muy bien. Entonces vean, solamente agregué esto y le digo, vuelve a correr. Lo que estoy haciendo es una actualización. No cambié nada, o sea, sigue estando exactamente, el API sigue respetando lo mismo. Vean aquí, me voy a mi endpoint que me obtiene los autos. Le digo, voy a intentarlo, le digo ejecutar. Y aquí ya pueden ver que mi salida es un objeto Ford, bueno, un JSON que tiene la información de un Ford y de un Tesla. Y lo mismo, vean, si yo copio mi endpoint, y como les decía, me voy a mi otro navegador. Este es Safari, pues bueno, me voy a Firefox. Bueno, de hecho aquí ya lo tenía, nada más le digo actualizar. Y vean, ahí está ya mi respuesta. Entonces esto que están viendo es lo que el usuario está viendo. Esto es, digamos, el equivalente a la vista. Pero el usuario ya está, cuando invoca un endpoint, ya está obteniendo un resultado, que son mis autos que tengo dentro de mi base de datos. Muy bien, pues eso es todo lo que tenemos que hacer para crear un API REST.